Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos vamos a Tuen Mun, un nombre que, bueno, para muchos es simplemente una ciudad nueva moderna en Hong Kong, ¿verdad? Pero si rascamos un poco y miramos su nombre antiguo, Tai Mun, la cosa cambia. Significa puerta para las tropas de guarnición. Exacto. Eso ya nos da una pista, ¿no? Sugiere que hay, bueno, mucho más bajo esa superficie moderna. Y de eso va esto hoy, ¿no? Vamos a intentar desenterrar esas capas históricas de Tuen Mun. Un viaje que nos lleva, milenios atrás. Sí, y lo que aparece no es un distrito cualquiera, sino un punto clave, cultural, religioso, militar, muy importante en la historia de Hong Kong y, ojo, también del sur de China. Para guiarnos tenemos un poco de todo: crónicas antiguas, hallazgos de arqueología, historias locales, fuentes variadas. Muy variadas, sí. Y juntas, la verdad, pintan un cuadro mucho más rico, más complejo de lo que uno esperaría. La idea es seguirle la pista a 5 grandes historias, digamos, que marcan este lugar, desde la antigüedad hasta el siglo XX. Vale. Y en cada historia, entiendo, no solo buscamos el qué pasó, sino también el dónde. Esas joyas ocultas, esos rastros que todavía hoy nos conectan con ese pasado. Justo eso. Queremos ofrecer una mirada distinta, más honda, de este rincón de Hong Kong, que no es solo bloques de pisos. Perfecto, pues vamos a ello. El primer hilo nos lleva muy, muy atrás. Dinastía Liu Song, siglo V. O sea que los inicios del budismo en Hong Kong están en Tuen Mun. Pues sí, tiene una conexión muy directa. El centro de todo esto es el monasterio Ching San, aunque históricamente también se le conoce como Templo Puito. Ah, Puito. Por el monje, ¿no? Por el monje Puitú, sí. Una figura legendaria, casi de cuento. Las crónicas lo describen de una forma muy mística. He leído algo. Lo de la taza de madera gigante. Esa misma. Dicen que siempre llevaba una taza enorme de madera y que la usaba para flotar y cruzar el agua, como si fuera una barca. Madre mía. De ahí su nombre, claro, el monje de la taza. La leyenda cuenta que llegó así a la costa y se retiró a meditar en la montaña Tsingshan, que por él acabó llamándose Montaña Puito. ¡Qué historia! Pero más allá de la leyenda, ¿el monasterio en sí es importante? Importantísimo. De hecho, es uno de los 3 templos budistas más antiguos de todo Hong Kong. Y tiene partes como el arco de entrada ese tan espectacular que pone Xianghai Min San, montaña famosa en el mar fragante, o los salones principales, Sí. que están protegidos, son edificios históricos de grado 1. Eso ya te indica el peso espiritual que tuvo Tuen Mun desde muy, muy temprano. Vale, y aquí tendríamos la primera joya oculta, ¿no? La cueva Puito, donde se supone que vivía o meditaba el monje. Esa es una. Pero hay otra cosa cerca que, da que pensar. Una inscripción en una roca. Pone Kaosan Di-hi, la primera montaña más alta. ¿Y? Pues que la tradición dice que la caligrafía es de Han Yu, ¿Han Yu? el gran erudito confuciano de la dinastía Tang. El mismo. Y aquí viene lo curioso. Han Yu era un defensor a ultranza del confucianismo y bastante crítico con el budismo. Vaya. Entonces, ¿qué hace su caligrafía, si la atribución es correcta, claro, marcando un lugar tan simbólico para el nacimiento del budismo en Hong Kong? Es chocante. Sí, parece una contradicción total. ¿Qué nos dice eso de la época, quizá? Pues podría sugerir algo interesante, que quizás en las fronteras del sur del Imperio Tang, las líneas entre confucianismo, budismo, taoísmo no eran tan rígidas, quizás eran más porosas, ¿sabes? ¿Como una mezcla cultural más fluida? Podría ser. Una convivencia o al menos una interacción menos dogmática que en los centros de poder. Además, Tunshan ya era famosa por su belleza. Hay textos antiguos que la llaman Hai Sam Shin Ching, paraje sublime sobre el mar. Y el rastro inmortal de Puito era una de las 8 grandes vistas de Sinan. O sea que Tuen Mun desde el principio no era un sitio cualquiera. Tenía ya una carga simbólica, espiritual, potente. Exacto. No era solo un punto en el mapa, tenía gravedad. Fascinante. Pero la historia sigue. ¿Qué pasa después, en las dinastías Tang y Song? Pues ahí Tuen Mun cambia de tercio, radicalmente. Avanzamos a los siglos VIII al XII y se convierte en un enclave estratégico, pero de primera línea, puesto de defensa y puerto, clave en la ruta de la seda marítima.
El nombre moderno, Temmun, Tumun, ya nos lo decía, ¿no? Puerta de guarnición. Por las tropas, los Haifan Siyu, que la dinastía Tang puso allí. Eso es. Controlaba la entrada al estuario del Río de las Perlas, un punto vital para los barcos que iban a comerciar a Guangzhou. Vital. Y no solo por el nombre, ¿eh? La arqueología lo confirma. En zonas como Siulam y Lun-Kutan han aparecido hornos, cerámica Tang, cosas de la dinastía Song también. Ah, o sea que hay pruebas materiales. Sí, sí. Y las crónicas describen la geografía de Tuenmun como un paso defensivo natural. Un sitio fácil de vigilar, vamos. Y en Ru Tianzong Kan Ai, mira tú. Y vuelve a aparecer Han Yu, esta vez como poeta. Hay unos versos suyos. Tumun Yun Suegao, Ir In Potaome. Las nubes de Tuenmun, aunque altas, se reflejan en las olas. Describe el paisaje. Qué bonito. Y más tarde, en la dinastía Song, un funcionario, Yang Chiki, escribe una obra, Beidu San Kiliek, que sigue reforzando la importancia cultural de la zona. Vale. Si buscamos el eco de esta época hoy, ¿qué nos queda? Más allá de piezas de museo. Pues, a ver, las propias costas de Lun-Kutan y Siulam, aunque hoy estén cambiadas, claro. Pero geográficamente, esos son los puntos, donde fondeaban los barcos, donde se vigilaba el paso. Podrían ser paradas en una ruta turística sobre esa primera parada en la ruta marítima de la seda en Hong Kong. Tiene potencial, sí. Y también está el sitio de Tuenmun Kaohui, el mercado antiguo. Aunque ya no esté el edificio, dices que ahora es un parking. Sí, pero el lugar en sí Sí. sigue siendo relevante como el corazón comercial histórico, si conectas los puntos. A ver. El sitio del mercado, el templo Tinghao de Haokok, que está cerca, Tinghao, diosa del mar, muy apropiado para un puerto, y luego hallazgos como monedas Han en Sokwon Wat. Espera. Monedas Han. Eso es todavía más antiguo. Sí, sugiere presencia humana estable desde muy atrás. Entonces, si unes todo eso, Se ve una línea. Asentamientos tempranos, luego puerta militar y comercial del Imperio Tang y Song, y de ahí el germen de la ciudad actual. De fortaleza a mercado. exacto, una evolución clara. Y ahora, si damos otro salto grande en el tiempo, llegamos a la dinastía Qing y épocas más recientes, y aparece otra cara de Tuenmun, las aldeas amuralladas, las Waichuen. Tengo entendido que nacen de conflictos, ¿no? Las guerras de clanes Puntijaca, las Tukek Xiedao, eran como pequeños fuertes. Básicamente sí. Eran una respuesta a la necesidad de autoprotección. Había disputas fuertes por tierras, por recursos entre los clanes ya asentados, los Punti, y los recién llegados, los Hakka. Y la arquitectura lo grita. ¿Cómo? Pues muros muy gruesos, de ladrillo gris normalmente, ventanas pequeñas y altas, torres de vigilancia en las esquinas, los paulau, puertas bien fuertes. Y muy importante, pozos dentro, para aguantar un asedio. Son un monumento a la resiliencia. ¿Y en Tuenmun quedan ejemplos que se puedan ver? ¿Alguna joya de estas? Quedan varias, pero dos son especialmente interesantes. Lo Wei, por ejemplo, se cree que es la más antigua de la zona. Podría tener hasta 700 años. 700 años. Sí, y todavía impresionan sus muros altos de ladrillo azul y la plataforma de vigilancia. ¿Y el pareado que hay en la puerta? ¿Qué dice? Dice algo así como Mongokao Yinjichi Wei Lao de Sumpun. Puerta alta acoge aura púrpura, aldea vieja conserva costumbres sencillas. Es como una declaración de orgullo por su historia y sus tradiciones. Qué curioso. Y había otra aldea importante, ¿verdad? Sí, Tuen Chis Wai, el hogar histórico del clan Tao. Y aquí, la conexión con la historia va un paso más allá. Fuera del salón ancestral Tin Shan hay otro pareado muy revelador. Así. ¿Qué dice? Pachou Sei-Zero, Wiu Liu Yashan, herencia de las 8 prefecturas, reputación familiar de los 5 sauces. Suena importante. ¿Qué significa? Pues es una forma de conectar su linaje, el de los Totao de Tuenmun, una comunidad al fin y al cabo periférica, con dos figuras históricas de muchísimo prestigio en China. ¿Quién es? Ao Kan, un general y gobernador de 8 prefecturas en la dinastía Jin. Y Tao Yuanming, uno de los poetas más famosos de China, el señor de los 5 sauces. Increíble. O sea que no eran solo sitios para defenderse. ¿Qué va? Representan también esa aspiración a mantener viva la cultura china, el ideal del Kendo Chuanya,
transmitir la agricultura, pero también la erudición de padres a hijos. Entiendo. Muestra cómo estas comunidades de frontera se veían a sí mismas, como parte de la gran civilización china, buscando legitimidad y prestigio en esos vínculos culturales. Son testimonios vivos de la cultura de clanes y de una continuidad histórica tremenda. Mientras esas aldeas representan una resistencia más interna, comunitaria, Tuen Mun en el siglo XX se mete en otra lucha, una lucha mucho más grande, la revolución que cambió China. Vaya salto. Crucial en los preparativos de la Revolución Xinhai de 1911, la que tumbó a la dinastía Qing. ¿En serio? Tuen Mun suena a novela de espías. Pues casi, casi. Mira, cerca de Tuen Mun, en un sitio llamado Sanshequan, un comerciante rico, simpatizante de Sun Yat-sen, que se llamaba Li Qitong, montó hacia 1901 una cosa llamada Granja Qing Shan. ¿Una granja? El nombre era La Tapadera. Ajá. ¿Y qué era en realidad? Una base secreta. Allí escondían armas, hacían entrenamientos militares a escondidas, daban refugio a revolucionarios que huían de los Qing. Hay que pensar que Hong Kong entero era una retaguardia fundamental para la revolución. Ya. Y dentro de esa red habría más puntos. Sí, hubo otra figura importante, Deng Ginnan. Después de que fracasara un levantamiento en Guangzhou, Deng montó una segunda base, más discreta todavía, más segura, como apoyo a la granja. Y esa base es nuestra siguiente joya oculta, o testigo silencioso, mejor dicho. ¿Dónde estaba? ¿Y qué se puede ver hoy? Es el búnker de Hapagnai. Técnicamente está más cerca de Yuenlong, pero su función estaba ligada a Tuen Mun. Hoy es un monumento declarado. Es un edificio, muy funcional. Rectangular, de ladrillo, 2 plantas y un ático. ¿Y se notan los elementos defensivos? Muchísimo. Tiene aspilleras, lo que llaman ojos de pistola, Qiangyang. Y las ventanas tienen esa forma cónica, estrechas por fuera, anchas por dentro, para poder disparar con ángulo y estar protegido. La ubicación también sería clave, imagino, para el secreto. Fundamental. A Pak Nai estaba entonces en una zona muy remota. Daba a Deep Bay, Ho Hai Wan. Poca gente, muchas marismas, bosques, cobertura perfecta y rutas de escape por tierra o mar si hacía falta. Qué curioso pensar que hoy, Pak Nai es famoso por sus atardeceres, un sitio súper tranquilo, lleno de fotógrafos. Es un contraste brutal, ¿verdad? Bajo esa belleza escénica, tienes un lugar que fue una pieza, pequeña pero importante, en la maquinaria que cambió China. Y fíjate, no muy lejos del búnker hay un templo Tinhao antiguo, en Hachuen Shakon Chuen, también protegido. ¿Y eso qué sugiere? Pues nos da una pista de cómo esta gente, los revolucionarios, podían mezclarse, usar las estructuras tradicionales, la vida rural como camuflaje. Una historia de intriga y revolución escondida a plena vista. Y esto nos lleva ya al último capítulo de hoy en Tuen Mun. Seguimos en el siglo XX, pero en otro conflicto, la Segunda Guerra Mundial. Volvemos a la costa. Y a un nombre que ya nos suena, Lung Ku Tan. Durante la ocupación japonesa de Hong Kong, entre el 41 y el 45, esta zona fue otra vez estratégica, Sí. pero para la guerrilla antijaponesa. Para el batallón independiente Hong Kong Kowloon, la Kong Ku Tai Dui. O sea, un frente de resistencia activo en el oeste de los nuevos territorios. Exacto. Las fuentes hablan de líderes como Liu Chuanxiang, planeando operaciones, desembarcos, pero no solo cosa de líderes. ¿La gente local participó? Muchísimo. En Lung Ku Tan había una tradición patriótica muy fuerte. Muchos aldeanos se unieron a la resistencia. Las crónicas rescatan nombres, ¿sabes? Como Liu Fat Chai, ¿Quién era? un vecino de la aldea. Murió luchando contra los japoneses. Y su nombre está en la lista oficial de los 115 mártires reconocidos de ese batallón. Es importante recordarlo. La implicación de la gente de Hong Kong, sobre todo en zonas rurales como esta, en la lucha, no fueron solo víctimas pasivas. Para nada. Lucharon activamente. Y el rastro de esta historia, lo que podemos ver hoy, es bastante reciente y emotivo. En Lung Ku Tan han levantado un mirador, una Liaowantai, y un monumento, precisamente para recordar a estos combatientes locales. ¿Y qué se ve desde ese mirador, aparte del homenaje? Pues te da perspectiva, dominas toda la zona. Los bancos de arena, la isla de Lung Ku Chau, que está enfrente, el mar. Casi puedes imaginarte cómo la guerrilla usaba el terreno,
las mareas, la cobertura natural, para sus acciones. Y es fascinante cómo esta historia de resistencia moderna conecta con lo que hablábamos antes, con el papel antiguo de Tuen Mun como puerta defensiva, como ese Quan Ai de las crónicas Tang. Totalmente. Hay un eco clarísimo. Un paralelismo entre las guarniciones del imperio de hace siglos y las guerrillas del siglo XX. Es una continuidad en la importancia estratégica del lugar que, bueno, a mí me parece sorprendente. Y ponerle cara a esa resistencia, con nombres como el de Liu Fatsai, hace que la historia con mayúsculas se sienta más cercana, más humana. Desde luego. Invita al respeto y le da una capa más de significado a visitar ese sitio hoy. Bueno, hemos viajado por 5 momentos, 5 relatos que nos han enseñado un Tuen Mun muy distinto al que quizás teníamos en mente. Cuna budista, puerta imperial, refugio de clanes, base revolucionaria, frente de resistencia. Aquella idea inicial de Tai Men, la puerta, ha cobrado un montón de significados. Y hemos ido señalando esos puntos donde la historia todavía se puede palpar, ¿no? La cueva Puitó, las costas de Lung Kutan y Siulam como lugares clave, el sitio del antiguo mercado, las aldeas como Lo Wai y Tuen Si Wai con sus historias familiares, el búnker de Hapag Nai, el mirador de Lung Hutan. Queda claro que la historia de Tuen Mun complementa y hasta desafía un poco esa visión tan centrada solo en la isla de Hong Kong y la época colonial. Totalmente. Tuen Mun no es el final del camino, sino, en muchos sentidos, un punto de partida histórico para Hong Kong, un lugar que nos conecta con la China imperial, con las primeras llegadas de religiones importantes, con las revoluciones, las guerras, todo eso que también ha formado el Hong Kong que conocemos. Ha sido una puerta en muchos sentidos, puerta para la fe, puerta para defenderse, puerta para la resiliencia de las comunidades, incluso puerta hacia un futuro político distinto o hacia la resistencia. Y eso nos deja con una reflexión final, quizás. Si Tuen Mun tiene esta historia tan profunda, tan llena de capas, y ha sido esta puerta estratégica una y otra vez durante milenios, ¿qué significa redescubrir y valorar todo esto hoy? Más allá del turismo cultural, que también, ¿cómo podría este reconocimiento ayudar a darle una vuelta a la propia identidad de Hong Kong, a su lugar dentro de la historia de la región, de China, del Mar del Sur de China? Es una pregunta potente, sí. Abre nuevas formas de pensar sobre la historia y la identidad de Hong Kong. Muy interesante.